con la nueva ley todo eso se nos ha quitado y ha pasado al Ministerio del Ambiente. ¿Y qué ha hecho el Ministerio del Ambiente respecto de eso? En su reglamento lo primero que ha hecho es crear un sistema de sanciones, donde está especificando sanciones de tipo pecuniario, ¿no? Que van de media UIT a 1000 UITs. ¿Y cómo se van a tener ellos para colocar estas sanciones? Sencillamente, dependiendo de la envergadura del establecimiento. Y en todo caso, siempre se van a referir a qué? Al 10% de lo que el establecimiento ha generado el año anterior, ¿no? Si yo soy dueño de una clínica y he generado pues 100 millones de soles y me multa el Ministerio del Ambiente a través de OEFA, tendría que pagar yo el 10% de esos 100 millones, que vendría a ser ¿cuánto? 10 millones, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese criterio es que todos nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en lo que compete a la gestión y manejo de residuos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ejercemos la práctica privada, ¿cierto? Y los que no ejercen la práctica privada trabajan en establecimientos de salud pública. Y estas multas son efectivas no solo para los establecimientos privados, sino también para los públicos, con una ligera contingencia. El establecimiento privado paga el propietario, en el establecimiento público paga el funcionario infractor, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, especificar en la norma cómo es el acondicionamiento, la segregación, el manejo interno, la recolección y todo lo demás. Si nosotros no cumplimos, si se nos verifica, por ejemplo, que en el tópico de enfermería donde colocamos la vacuna hay mala segregación, podría aumentar a nuestro establecimiento, ¿no? Pero no lo va a multar solo al director. ¿Quién era la jefa o la responsable en el tópico o en el departamento de enfermería en ese momento? La licenciada Juanita. Entonces estará implicada la licenciada Juanita. ¿Y quién es el responsable de la vigilancia de los residuos? Yo que sé, pues el inspector Pedro y también el inspector Pedro. Y después van a querer probatir esa multa entre los 3 funcionarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, evitar esas cosas es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque el marco legal está dado, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Por favor, ¿cómo podemos ir adelantando? El ámbito de aplicación, lo que nosotros vamos a ver en este momento es la norma, que la otra, la 096, ya caduca en abril, ya no incumbencia. Dice que todas las disposiciones de esta norma técnica competen a todos los establecimientos de salud. Va desde un consultorio médico, odontológico, pasando por el tópico de enfermería. Los servicios médicos de apoyo. ¿Cuáles son los servicios médicos de apoyo? A ver, ¿quién me dice? Claro. Los consultorios o esos que se dedican a hacer el apoyo al diagnóstico, ¿no? Los de radiodiagnóstico, ecografías, radiografías, ¿no? Tomografías. Pero también dentro de estos servicios médicos de apoyo, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Perdón? Los laboratorios, ¿no? Y los laboratorios son un grupo de los que más cantidad de residuos biocontaminados generan, ¿no? Y de todos los tipos. Dentro del ámbito de jurisdicción de la norma están comprendidas las fuerzas policiales, los hospitales militares, los establecimientos tópicos de enfermería, hospitales, consultorios que estén comprendidos dentro del sector minero, ¿no? Porque así estén dentro del sector minero, nosotros como Ministerio de Salud tenemos la competencia para fiscalizar la generación y la disposición final de estos residuos. ¿Y cuáles son los centros de investigación? Anteriormente este tipo de establecimientos estaban fuera de lo que dispone la norma. ¿Por qué? Porque por lo general se están manejando dentro de las universidades, ¿no? Y entonces ese centro de investigación, ¿qué hacía? Todos los residuos que generaba los tiraba en una bolsa roja y se iban al recolector municipal.
Cuando se pretendió hacer la fiscalización, ellos dijeron, bueno, señores, ¿qué dice tu norma? Son fiscalizados los establecimientos de salud. No soy un establecimiento de salud, no presto ese tipo de servicio. No soy un servicio de apoyo al diagnóstico. Yo soy un centro de investigación, pero igual genera residuos. Y sus residuos pueden ser tanto o más complicados que los nuestros, ¿no? Como establecimientos de salud. Entonces, en la nueva modificación se les ha incluido a ellos. La siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Cuando nosotros queremos hablar de una adecuada gestión o manejo de los residuos, lo primero que tenemos que hacer es conocer la clasificación de los residuos. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a lo que dispone la norma, los residuos se van a clasificar en 3 clases y cada clase va a tener un número de tipos diferentes. La siguiente, por favor. Una más. La clase A tenemos los residuos de carácter biocontaminado. En la clase B tenemos los residuos especiales y en la clase C, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los residuos de carácter común. El hecho que nosotros prestemos servicio de atención a pacientes no quiere decir que no generemos residuos comunes, los generamos. Y de acuerdo a los diagnósticos y a estudios que se han realizado, no solamente en el país, sino a nivel mundial, la tendencia es esta: por cada 100 kilos de residuos comunes que generamos, solamente un 20 a 25% son residuos de carácter biocontaminado. Pero a ver, ¿cuántas de ustedes están trabajando en un establecimiento de salud y si se ponen a ver, sale la misma cantidad de bolsas rojas que de bolsas negras, ¿no? La mayoría de las veces. ¿Y por qué generamos tantos biocontaminados? Porque no hacemos una adecuada segregación. Y no se hace la adecuada segregación, ¿por qué? Porque no conocemos sencillamente cómo se clasifican los residuos y no sabemos dónde disponerlos una vez que hemos terminado con prestar el servicio. ¿No es cierto? Entonces les decía que cada clase se clasifica a su vez en diferentes tipos. La clase A, que corresponde a residuos de carácter biocontaminado, se va a dividir en 6 tipos diferentes, ¿de acuerdo? El tipo 1, que es atención al paciente y que está comprendido por material contaminado por secreciones y excreciones del paciente. Generalmente estos residuos, ¿dónde podríamos generarlos? Si ustedes saben mucho, ¿por qué no hablan fuerte? ¿En qué lugar del establecimiento? En hospitalización, en los consultorios. Es el típico. Cuando viene un paciente, ¿a dónde lo llevo? Al consultorio médico o a tópico. Y de ahí ya hospitalización. Ya, entonces, aquí que vamos a tener guantes, algodones, torundas de algodón, los equipos de venoclisis, si es que estuvieran contaminados, los bajalenguas, ¿no? Los campos, los filtros de aspiración, todo ese tipo de materiales comprenden este primer tipo de residuos de atención al paciente. El tipo 2 está comprendido por material biológico. ¿Y quién genera material biológico? Laboratorio, ¿no? Entonces, de todas las muestras de laboratorio, las vamos a incluir en el tipo 2, exceptuando a qué muestras, las muestras de sangre y hemoderivados. ¿Y por qué no las incluimos ahí? Porque si vemos abajo, nosotros tenemos otro tipo que es el tipo A3 y que comprende todo lo que son bolsas de sangre y hemoderivados. Y como estamos hablando de las mismas características del residuo, las muestras de sangre de laboratorio van a ir comprendidas en ese grupo. ¿Y alguna de ustedes se le ocurre por qué las tengo que incluir en el grupo A3? Y si es una muestra, no la puedo dejar en el grupo A2, porque también es un residuo biológico, ¿verdad?
¿Alguna de ustedes ha ido por banco de sangre? Ya, ¿qué pasa? Cuando un hospital tiene un banco de sangre, manejamos cantidad de bolsas de sangre que por lo general están en refrigeración, ¿cierto? Ahora, cuando hacemos la campaña, les hacemos una prueba rápida, la campaña para recolectar sangre. Ya. Pero luego todas esas bolsas de sangre que se han colectado tienen que pasar a las pruebas para ver si no tiene VIH, si no tiene hepatitis B, ya se les hace unos estudios más especializados en el laboratorio. Entonces, de repente resulta que está comprometida con el mal de Chagas. Cuando ya se determina este tipo de estudios más especializados, las muestras que estén contaminadas no van a ser utilizadas y se van a desechar. Y todos los laboratorios, todos los bancos de sangre, ¿qué hacen con este tipo de bolsas de sangre? Las autoclavan. ¿Para qué? Para esterilizarlas. Tengan en cuenta que las están desechando, ¿por qué? Porque es una muestra que está contaminada. Entonces, antes de mandarlas a disposición final, tenemos que eliminar la carga bacteriana que podría ocasionar daño a la comunidad, a la población. En ese contexto, entonces, es que las muestras de sangre de laboratorio clínico van a pasar al grupo 3. ¿Para qué? Para que antes de salir del establecimiento sean también esterilizadas mediante autoclavado. El otro grupo es el tipo A4, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Generalmente, ¿quién está produciendo este tipo de residuos? Los hospitales, ¿cierto? Y también cualquier establecimiento de salud de 24 horas que atienda partos, porque la placenta es un residuo anatomopatológico. Ahora había una discusión, la placenta se le entrega a la madre, se maneja como residuo. Creo que incluso hasta se dio una disposición que la madre tenía derecho a llevarse su placenta por esto de las células madres, no sé, de algún asunto así. Pero fíjense, muchas madres de familia, porque también esto es un asunto de cultura, ¿no es cierto? No reclaman la placenta. Cuando las placentas se quedan dentro del establecimiento van a ser manejadas dentro de este grupo, ¿no? Y previo tratamiento se van a almacenar y posteriormente van a ser enviadas a disposición final. Más adelante vamos a ver, así chiquitito, un específico del tratamiento de las placentas. Todos los residuos que proceden del laboratorio de patología están comprendidos ahí. Cuando se hace una intervención quirúrgica, normalmente cuando hay sospecha de cáncer, se hace la intervención, las muestras de algunos órganos se mandan al laboratorio de patología clínica, ¿no es cierto? Y el laboratorio de patología, ¿qué hace? Después de tomar su muestra, hacer el ensayo, el estudio, lo va a almacenar. ¿Por qué? Porque esta muestra tiene que ser tratada en el caso de que hubiera algún peligro de infección, ¿no es cierto? Y segundo, no pueden salir todos los días del establecimiento de salud. Por lo general, conforman un volumen bastante grande y recién en ese momento, una vez al mes, una vez cada 3 meses, dependiendo de la cantidad de residuos de este tipo que genere el establecimiento y de su capacidad de almacenamiento, sobre todo, estos residuos son entregados a la prestadora de servicios de residuos sólidos. Anteriormente, la norma técnica 096 decía que todos tenían que ser entregados a la prestadora, pero vamos a ver más adelante que con esta se nos da otras opciones, ¿no? Entonces, esa ha sido otra de las modificaciones de la norma. En el tipo A5, ¿qué cosa estamos manejando como residuos del tipo A5? Todos los residuos de carácter cortopunzante. ¿Y cuáles son los cortopunzantes? Muy bien. ¿Qué más? Los bisturís, las ampollas, muy bien, las ampollas, ¿no? Y cuando hablamos de desechar las agujas, ¿de qué estamos hablando? De las agujas de sutura
de las agujas del equipo de inyectable, ¿de qué estamos hablando? De ambas, ¿no es cierto? Porque agujas de sutura, agujas de equipo de inyectable igualitos son residuos de carácter cortopunzante. Pero también dentro de este grupo, ¿qué cosa vamos a incluir? Las láminas y laminillas que proceden del laboratorio, las de vidrio. ¿Ya? Este tipo de residuos, entonces, a pesar de ser de carácter biocontaminado, requieren un tipo de acondicionamiento especial, porque no pueden ser desechados en una bolsa de carácter biocontaminado, la bolsa roja. ¿Por qué no puedo desechar los punzocortantes en la bolsa roja? Por supuesto, hay un riesgo de que este punzocortante o cortopunzante rompa la bolsa y genere un accidente por pinchazo o corte en el trabajador, ¿no es cierto? Y también saben ustedes, ¿no?, que está prohibido reencapuchar la aguja, ¿no? Termino de colocar el inyectable y desde la caja de bioseguridad el equipo completo. Yo no puedo volver a reencapuchar mi aguja. Pero hay establecimientos que sí lo hacen, ¿no? Nosotros salimos siempre a hacer supervisión y llegamos, digamos, a una institución de salud que tiene diferentes puestos en la región Arequipa. ¿Y qué cosa? En todas se van solo las agujas. Y les decimos, pero esto está prohibido hacer. Y nos dijeron, acá está la norma que ha sacado mi institución, que yo tengo que reencapsular y separar las agujas. Entonces, ¿ustedes creen que es adecuado? ¿Y cuál? Minimizar costos, porque como tiene tal cantidad de atención de pacientes, las cajas de seguridad también se agotan pronto, ¿no? Pero ¿cuál es el principio? Proteger la salud del personal, no proteger el presupuesto. Ahora, los residuos del tipo A5 son restos de animales. Y estos, ¿dónde se generan? En los centros de investigación, ¿no? Un centro de investigación, por ejemplo, es la Facultad de Medicina de una universidad. ¿En qué experimentan? En sus ratitas, en los perritos, ¿no? Y también estamos hablando, por ejemplo, ustedes saben de que hay un problema con la aparición de la rabia canina, ¿no es cierto? Entonces, todos los inspectores sanitarios tienen la obligación de cumplir una cuota. Por decir, le pasan la voz, en tal calle han atropellado a un perrito, él corre y verifica. Si el perrito se ha muerto, nadie lo ha recogido, él lo recoge y le saca el cerebro. ¿Para qué? Para enviarlo, para ver la determinación, si es que ese perrito estaba contagiado o no con rabia. Si el perro está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Manejar el cuerpo del animalito como residuo biocontaminado. Pero si el perro está sano, bueno, pues ya lo entregará al recolector municipal, que es lo que todos hacen, ¿no? O lo enterrará, ya veré lo que hace. Vamos a ver ahora la clase B de residuos especiales. Solamente se divide en tres tipos: residuos del tipo B1, residuos del tipo B2 y residuos del tipo B3. Los residuos del tipo B3 son residuos radiactivos y de acuerdo a la legislación peruana solo pueden ser manejados por el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El primer grupo, que es el B1, comprende residuos de carácter químico. Sí se generan en los establecimientos de salud, son envases de insecticidas, son envases de diferentes sustancias químicas que se hayan utilizado en el establecimiento, ¿no? Y el grupo B2 corresponde solo a lo que son fármacos que están contaminados o vencidos. Los dos primeros, B1 y B2, van a ser manejados como residuos peligrosos y se van a ir con la prestadora de servicios de residuos, que ahora se llama, después del cambio de la ley, operadora de servicios de residuos sólidos. Y al igual que cuando mandamos los biocontaminados, por eso nos tienen que entregar un manifiesto. Y ahora vamos a una parte que es bastante interesante, los residuos de carácter común.
Hasta el año 2016 a nosotros los residuos de carácter común nos tenían sin cuidado, los embolsábamos en su bolsa negra y los entregábamos al recolector municipal. Pero ¿qué pasa? Les he dicho que el dueño de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es el Ministerio del Ambiente. Y con mucho criterio el Ministerio del Ambiente ha dicho, oye, tú no puedes pues generar cualquier cantidad de basura común y mandarla al recolector municipal. Tienes que agarrar y empezar a hacer un programa de minimización. Y luego vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, ahora, gracias a esta estrategia del MINAN, cuando nosotros hablamos de la generación de residuos, tenemos que mantener información por escrito de estas 3 clases. Tengo que pesar mis bolsas rojas para saber cuánto de residuos biocontaminados genero. Peso mis bolsas amarillas para saber cuánto de residuos especiales genero y peso mis bolsas negras para saber cuánto de residuos comunes genero. Esta información se tiene que remitir al Ministerio del Ambiente. Se supone que el año pasado ya el Ministerio del Ambiente debió aperturar el SIGERSOL, que es su sistema de información, de gestión de residuos sólidos, que se maneja a través de Internet. ¿Para qué? Para que todos los generadores de los establecimientos de salud reportaran a través de Internet estas 3 cantidades al Ministerio del Ambiente. No lo ha aperturado hasta el momento. No sabemos cómo se va a manejar porque de acuerdo a norma, la primera semana de abril ya tendríamos que estar reportando al MINAN la basura que hemos generado. Y a eso tienen que estar atentas. ¿Por qué? Porque si se diera ya la disposición y no cumplimos, podemos ser sancionados. ¿De acuerdo? Sí. La primera semana de abril. De los 3, sí. Anteriormente, bueno, ¿cómo era con nosotros? Nosotros, ¿qué les decíamos? El plan de manejo me lo presentas del primero a los 15 primeros días hábiles, ¿no? Que se cumplían el 21 de enero. Unos eran puntualitos y antes del 15 ya estaban con su plan de manejo ingresado. Ya. Y luego les decíamos los manifiestos una vez al mes. Ya. Pero el MINAN, ¿qué ha dicho? A mí me reportas todo vía Internet, trimestralmente. ¿De acuerdo? Todavía no, porque no ha aperturado su SIGERSOL. Entonces, ¿qué hacen los establecimientos de salud y las empresas que se ocupan de la recolección y transporte de estos residuos? Toditos siguen reportando al Ministerio de Salud. Y tenemos así de manifiestos y de declaraciones de residuos, ¿no? Pero bueno, cuando empiece a trabajar ya efectivamente el Ministerio del Ambiente nos desharemos de ese paquete. Fíjense, compañeras, si ustedes en medio de lo que estoy explicando necesitan que se les aclare algo, tienen que intervenir, yo no tengo inconveniente. Porque a veces decimos ya para el final, pero cuando llegue el final hasta me olvido de lo que quise preguntar si no lo anoté. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿qué dice la norma? Que nuestros residuos comunes se van a dividir en 3 tipos, C1, C2 y C3. De estos 3 tipos, los reciclables, los que pueden ser comercializados, por lo general son el C1 y el C2. Y entre el C1 tenemos todo lo que es papel, cartón. El C2 ya vendría a ser plástico, madera, metales, ¿no? Y el C3 sería todo lo que son restos orgánicos. Entonces, con la anterior norma, todos estos residuos tenían que ser enviados a disposición final. La nueva norma, ¿qué cosa nos dice? Que podemos nosotros darles tratamiento y hacer valorización. Más adelante vamos a ver en qué consiste la valorización. La siguiente, por favor. La norma también tiene disposiciones específicas y esas disposiciones específicas son parte de lo que es la gestión, ¿no? ¿Qué cosa es? Sensibilizar al personal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros que trabajamos en lo que es la vigilancia y la fiscalización,
tenemos información de que todos los establecimientos cumplen con presentar su plan de manejo. Se dan el trabajo, lo elaboran. Así se trate de un consultorio médico, se trate de un tópico de enfermería. Pero ¿cuál es el sistema? Es un tópico de enfermería y dice, ¿cómo voy a presentar mi plan de manejo? Se le entrega, no les entregamos en documento, porque eso sería un costo, se les entrega la información para que descarguen la norma de internet y se les decía, porque en la anterior norma que ya caduca, el anexo 3 correspondía al plan de manejo. Ya, baja la norma 096, se va al anexo 3, el anexo 3 es un cuestionario de 18 preguntas que tiene que desarrollarlo y en base a eso usted elabora su plan de manejo. Ya se iba feliz, ¿no? Y no es nada difícil. No obstante, regresaba a los 3 días y me decía, ya señorita, ya tengo la norma y ya tengo acá el cuestionario ese que usted me ha dicho, ya tengo el formato del plan de manejo. Sí, le digo, y ahora recomiéndeme usted quién me puede hacer mi plan de manejo. Entonces, fíjense, si todos vamos a trabajar con ese criterio, jamás vamos a saber qué estamos manejando, cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, y cómo ese peligro en algún momento se va a constituir en un riesgo para mi persona, para el paciente que atiendo, y si ese residuo sale fuera de mi establecimiento en condiciones inadecuadas, va a ser un peligro también para mi comunidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen ustedes que se da eso? Que las personas, a pesar de que tienen información, no quieren hacer el trabajo. ¿Tendrán muchas ocupaciones? No nos hemos acostumbrado a leer, no queremos estudiar, ¿no? Y entonces el hecho de que yo me siente a revisar la norma y tenga que aprenderme la clasificación de los residuos, para ellos es una pérdida de tiempo, cuando debería ser realmente una inversión, porque está protegiendo su salud, ¿no es cierto? No, pero para ellos es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿se da qué cosa, señores? Hacemos nosotros la supervisión y su plan de manejo dice acondicionamiento, y como le ha puesto las fotos, vamos y efectivamente sus tachitos, su bolsita roja, su bolsita amarilla, su bolsita negra, su señalización. Y cuando llegamos al punto de segregación, como ella no sabe cómo se clasifican los residuos comunes en la bolsa roja, algodones en la caja de bioseguridad, residuos biocontaminados en la bolsa negra. ¿Por qué? Porque nunca se dio el trabajo de estudiar, de revisar siquiera su plan de manejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente veníamos, hacíamos la observación, le levantábamos el informe, listo. Ahora levanto el acta y ni siquiera me doy el trabajo de hacer el informe yo, agarro, se lo paso al área de fiscalización, y él hace el informe y le aplica la multa. Entonces ya no es tan sencillo, así estamos trabajando. Y si cualquiera de las actividades que están implementadas en las normas no las hacemos de acuerdo a lo que dice la norma, van a ser objeto de sanción. Y no es nada difícil aprender la clasificación de los residuos. Entonces, por eso dice que hay que sensibilizar al personal. ¿Por qué? Porque la única forma de que yo me comprometa es que eso me sensibilice, que tome conocimiento, que le ponga ganas al asunto, ¿no? En los hospitales es igual. ¿Y quién es el mayor infractor en un hospital? Díganme. Todas sabemos. ¿Quién? En voz alta. El médico. También las enfermeras. No, pero el médico, porque el médico cree que su carrera lo protege y lo ampara de todo, ¿no? Entonces él agarra, dice, a ver, de repente a él se le ocurre, ¿no? Colocar la inyección, porque normalmente quien coloca el inyectable es la enfermera, ¿no? Coloca el inyectable y agarra y lo deja sobre la camilla el equipo, y se va. Era su amigo, era su pariente, su vecino, yo qué sé, y quiso servirlo, lo sirvió, pero se fue y lo dejó el equipo ahí.
Vamos al consultorio médico y las paletitas, las bajalenguas están en el tachito negro. Doctor, esa no es la clasificación. ¿Así? Ah, ya tendré cuidado. Pero regresamos al mes siguiente y la situación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, eso es falta de compromiso. Eso quiere decir que no está sensibilizado. ¿Y por qué no está sensibilizado? Porque cuando vamos a capacitar, va la enfermera, porque realmente eso es un personal muy respetable, siempre atento, siempre ordenado, siempre queriendo aprender, siempre queriendo saber más, pero el médico no va, porque a él solo lo puede capacitar un doctor en medicina. Es ingeniero, pues ¿qué me va a capacitar a mí? ¿Qué sabe de medicina? Nada. ¿Qué sabe de curar enfermedades? Nada. Entonces yo no tengo nada que aprender de eso. La licenciada va a iniciar la capacitación de residuos. Que capacite pues a las enfermeras. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, son los mayores infractores. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, no se sensibilizan. Y si no hay sensibilización del personal, jamás va a cambiar el sistema. Vamos a seguir con el mismo problema. Dice que en los establecimientos de salud, cada jefe de servicio es responsable de que su personal se encuentre capacitado en el manejo de residuos sólidos y para ellos deben coordinar con el área responsable. Yo les decía, ¿no? Si se encuentra un problema, ¿a quién van a responsabilizar? Primerito al jefe del establecimiento, segundo al jefe de servicio y luego al personal que estaba en el turno. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Tenemos por eso que ponerle empeño a esto y evitar ese tipo de problemas que se pueden suscitar. La siguiente, por favor. Parte del compromiso de la norma de la gestión es conformar el comité de manejo de residuos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, dice que los establecimientos de categoría 2.1, 2.2, 2 especializados, 3 y 3 especializados tienen la obligación de conformar un comité de gestión y manejo de residuos. Y ese comité tiene que estar reconocido con una resolución, ¿no? Ese es otro de los puntos que ha cambiado. Normalmente con la 096 nosotros hacíamos la vigilancia basados en ¿qué? En el manejo operativo. ¿Por qué? Porque el manejo operativo para nosotros era lo preocupante. Se pueden hincar, van a salir cosas incorrectas y nos dedicamos a chequear todo lo que es el manejo operativo de los residuos, descuidando un tanto la gestión. Pero con la nueva disposición del Ministerio del Ambiente, ahora se está haciendo mayor énfasis ¿en qué? En lo que es la gestión de residuos. ¿Y qué es la gestión? Ya vamos a ver, que es toda la parte administrativa que compromete al manejo adecuado de los residuos, ¿no? La siguiente, por favor, eso lo vamos a ver más adelante. También tienen como parte de la gestión la responsabilidad de elaborar el diagnóstico basal de los residuos del establecimiento de salud. Eso es obligatorio hacerlo una vez al año. Antes de finalizar, les vamos a dar los formatos impresos, no creo, de repente mejor en CD, porque me imagino que toda la información se las van a dar en CD, ¿no? Y si los imprimimos somos tantos que vamos a generar mucho gasto de papel y vamos a matar muchos árboles. Entonces, mejor todo por vía informática. Entonces, si queremos hacer nosotros un diagnóstico, se identifica las fuentes principales de generación, tenemos que determinar la cantidad de residuos que genera el establecimiento por servicio. ¿Y eso cómo se hace? Pesando los residuos durante una semana. En alguna ocasión nosotros hemos hecho
diagnóstico basal de los residuos de los establecimientos de salud en la región Arequipa. Acá en Puno también se hizo. Me parece que han hecho en el hospital, ¿cómo se llama? Butrón. Ya, ahí se ha hecho, eso ha sido en el año entre el 2009 y el 2010. Y se trabajó a nivel de toda la región sur, pero en esa oportunidad, porque tuvimos el apoyo de una ONG, Swiss Contact, tuvimos la oportunidad de contratar personal y se aperturaron las bolsas, que eso no se debe hacer. Lógicamente, las personas que se dedicaron a hacer el diagnóstico tenían el equipo de protección personal completo y se hizo la determinación por tipo y clase por clase, empezaremos por lo más grande y por tipo de residuos. Es cierto. En el caso del diagnóstico que nos exigen hacer a nosotros cada año, simplemente lo vamos a presentar por clase. Bolsas rojas, bolsas amarillas y bolsas negras. Ya no es necesario que yo pese residuos del tipo A1, del tipo A2. Ya. Ya. El número de camas es sencillo. Ahora, ¿qué va por litro? ¿Por qué nos piden por litro? Normalmente lo que nosotros tenemos que hacer es entregarlo por peso, porque el manifiesto me dice por tonelada y la tonelada son kilos. ¿No es cierto? Entonces yo debo hacerlo por peso, pero te dice, no, quiero el diagnóstico por litro. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a buscar mi contenedor, el contenedor tiene un volumen por litro. Entonces, yo agarro y genero una cantidad de residuos, supongamos en tópico, ¿no? Lo peso. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a llevar simplemente a un contenedor de volumen conocido. Ya, este balde tiene 20 litros, lo coloco ahí. Excede, no, tiene más de 20 litros. Ya, lo saco a otro que tenga pues 25 litros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Normalmente, ¿cómo hacíamos nosotros los ingenieros? ¿Qué hacemos? Un mililitro, o sea, un kilo de peso equivale a 1 litro en una sustancia química, ¿no? O sea, 1 kilo de azúcar puede caber en una taza de 1 litro, es lo que yo digo, ¿no? Y si lo verifico, sí se da. Pero ¿qué pasa con los residuos que nosotros generamos? Nosotros generamos residuos que son voluminosos y que no tienen peso. Entonces, ese tipo de comparación es imposible de hacerla. Y la única forma para medir el volumen sería, ¿ya? ¿Eso qué nos va a permitir calcular? ¿Cuántos tachos yo necesito y de qué volumen en cada punto generador? ¿De acuerdo? Pero en términos generales, ¿cuál es la recomendación? Que compremos contenedores, tachitos de 20 litros y colocarlo en cada punto generador. Lógicamente que si yo estoy hablando, digamos, del Hospital Honorio Delgado en Arequipa, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y ese tacho lo voy a poner en la sala, en el tópico de pediatría, vuela, ¿no? Porque antes de que llegue el fin de turno, que vendría a ser las 12 del día, ya han cambiado 20 bolsas. Entonces, de acuerdo a eso, si yo he hecho el cálculo del volumen, ya sabré pues que necesito un contenedor de repente de 48 litros, ¿no? Ya no de 20 litros. Para eso me piden el cálculo del volumen. Pero lo esencial es que nosotros tengamos el peso, porque vamos a remitir la información al MINAN en peso, ¿de acuerdo? Y el volumen, como les digo, solo nos sirve para determinar la cantidad y el tamaño del contenedor que voy a utilizar. Y una vez que he determinado la cantidad de tachos, el tamaño de los tachos, ¿qué otra cosa tendré que determinar? Muy bien, la cantidad de bolsas, compañeros. ¿Por qué?
porque cada tacho tiene que estar cubierto por una bolsa, ¿no? Y ahí supongamos que yo tengo un tópico donde tengo 5 consultorios médicos. No, no es un tópico, es un, ¿no? ¿Qué se llama? Policlínico, aunque tópico de enfermería dicen, no, ya, un policlínico, donde tengo 5 consultorios médicos, tengo un tópico, tengo un laboratorio y tengo un consultorio de odontología. Ya, a ver, anoten. Ya tengo un policlínico. Tengo 5 consultorios médicos. No importa de qué especialidad, pero pueden ser 5 de medicina, ya 5 de medicina. Tengo un consultorio odontológico. Tengo un laboratorio. Tengo un consultorio de un servicio de rayos X. ¿Ya qué más tengo? Ya no tengo nada más. Entonces se supone que ya más o menos tenemos idea, porque hemos visto la clasificación, ¿no? Necesito contenedores de bolsa roja, bolsa negra, bolsa amarilla. ¿Ya? Entonces, ahorita en 10 minutos, cada una, para eso me va a hacer un requerimiento de tachos. ¿Cuántos tachos necesita para los consultorios? ¿Cuántos para biocontaminados? ¿Cuánto para residuos especiales y cuántos para residuos comunes? Ya, no me lo van a dar a mí, lo van a hacer ustedes. Y después, ya cuando concluyamos esto, vamos a chequearlo, a ver si tenían razón o no. ¿Cuánto sabían y cuánto van a terminar sabiendo? Tienen 10 minutos para hacer su cálculo. ¿Qué tal? Un favor, una botellita de agua. ¿Sí? Ah, ya. Ya le han puesto su baño, ¿no es cierto? ¿Ya podemos continuar? ¿Sí? Ya, lo vamos a dejar el baño pendiente, vamos a seguir. Ya. Luego dice de que el diagnóstico que nosotros estamos haciendo lo va a elaborar ¿quién? Si el establecimiento tiene un comité de manejo de residuos, de gestión y manejo de residuos, lo va a hacer el comité. Pero si no tiene comité, solo tiene un responsable, lo va a hacer el responsable. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo típico. Una vez que yo he ido punto por punto y he dicho, he levantado mi información, he dicho, ya tengo 5 consultorios, necesito mis tachos, ¿qué hago? Me refiero al plano de mi establecimiento. Y ahí yo ubico cada uno de mis consultorios. ¿De acuerdo? Es una buena forma de verificar que la información que he levantado es correcta.
Entonces ese es mi policlínico, ahí yo tengo mis diferentes servicios y ahí tienen una serie de servicios que tienen algunos los 3 tachos, otros solo tienen los 2 tachos, ¿no? Y otros solo tienen 1. ¿De acuerdo? A ver, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo un consultorio de los que atiende a pacientes con tuberculosis, todos los puestos de salud tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué bolsa usaré en mi consultorio? En mi tacho. Ya. ¿Y voy a tener que tener bolsa negra? A ver. ¿Por qué podría tener bolsa negra? Pero en voz alta. Yo no me las voy a comer, no soy una loba. Ya. ¿Por qué tú me dices que no debo tener bolsa negra? No, tú sí, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? No, yo les estoy hablando ya también de la sala de hospitalización. Pero acuérdense que el hospital tiene un área, ¿cómo le decimos?, de aislamiento para los pacientes con tuberculosis. ¿Y por qué los aislamos? Por eso, porque hay mucha facilidad para que nos contagiemos con ellos. ¿Ustedes sabían que a medio ambiente el bacilo de la tuberculosis puede sobrevivir 10 días? 10 días. Claro, ya, pero ¿te imaginas en un ambiente como este? Viene mi paciente y comienza a toser y se quedan sus bacilitos por ahí bailando y en 10 días no se mueren. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? La norma dice mucho, ¿no? Y todos nosotros sabemos, tiene que ser un ambiente ventilado, tiene que haber ingreso de luz, pero ¿me servirá esta luz? No, lo que quiero es que haya luz de sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol tiene rayos ultravioleta, eso es lo que nos quema, lo que nos saca la mancha, lo que nos produce el cáncer. Y esos rayos ultravioleta van a matar los gérmenes. Pero si no tiene eso, no hay ventilación, no hay luz natural, entonces no estoy haciendo nada, ¿no? Ahora yo les digo una cosa, en un consultorio donde damos la medicación al paciente con tuberculosis, porque es lo que normalmente hacemos, ¿no? En un puesto de salud. Viene el paciente y yo le entrego su medicación y la tiene que tomar delante de mí. Lo que él se pone a la boca está contaminado. Entonces no es recomendable que exista una bolsa negra. Porque en el criterio de que los gérmenes esos pueden sobrevivir 10 días, yo cierro la bolsa y estoy creando un microclima, ¿se dan cuenta? Y si lo mando al recolector municipal, ¿qué es lo primero que ellos hacen? ¿Para qué? Para reciclar. Entonces lo conveniente es de que solo exista una bolsa de carácter negro, ¿no? Y en las áreas de aislamiento, rojo, ya estoy mal yo, y en las áreas de aislamiento debería ser así. ¿Perdón? Claro, los medicamentos tienen caja y tienen todo eso, pero ¿cuánto es lo que genero de ese tipo de de caja? La verdad yo soy ingeniera, nunca he dispensado medicamentos, solamente he tenido oportunidad de observar. Eso es mucha la cantidad de residuo común que se genera. ¿Cuántas cajas de medicamentos tengo que abrir para se les da pastillas o se les coloca inyección? Yo he visto pastillas y que las pastillas ya están en unos vasitos. Eso he visto que hacen las chicas. Ya, pero eso lo tiene, me parece, en otro ladito y entra ya con su vasito separadito, ¿no? Yo me refiero solo al área donde se va a sentar mi paciente y va a tomar el medicamento, nada más. Ahí solo bolsita roja, ¿ya?
Listo, a ver, seguimos. La siguiente, por favor. Ya, aquí está lo que conversabas en parte tú, ¿no? ¿Qué etapas voy a considerar? Primero, caracterizar el residuo. ¿Y cómo lo caracterizo? Me olvidé de traer mis premios. Ahorita en el BEI voy a salir a comprar premios para la que se anime a hablar en voz alta. Sí, porque todas están muy tímidas. Ya, ¿saben en base a qué voy a hacer la caracterización? A mi clasificación. A1, clase A1, clase A, clase B y clase C. Ya no vamos a clasificar por tipos, les he dicho. No nos olvidamos de los tipos, solo vamos a clasificar biocontaminados especiales y comunes, ¿de acuerdo? Entonces, así caracterizo yo mi basura, por biocontaminados especiales y comunes, de acuerdo a clase, ¿ya? Y los volúmenes, que tanto nos preocupa. ¿Pero para qué es el volumen? Básicamente para saber el tamaño del contenedor. Lo que yo voy a hacer es pesar la basura, ¿de acuerdo? Ahora, si el establecimiento brinda hospitalización, se calcula el volumen y el peso de residuos generado por número de cama. Eso es lo más sencillo del mundo. Fíjense, yo tengo mi diagnóstico. El diagnóstico yo tengo que hacerlo en el término de una semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿De acuerdo? Normalmente pesamos 8 días y de los 8 días desechamos un día para que solo nos queden 7. Pero ya, bueno, vamos a hacerlo en 7 días nosotros. ¿Ya? En esos 7 días, como yo voy a caracterizar la basura, y supónganse que tengo un hospital. El hospital tiene el servicio de emergencia, tiene el servicio, qué sé yo, pues de laboratorio, tiene el servicio de centro quirúrgico, ¿no? Y tiene el servicio de pediatría, ya, solamente basémonos en estos 4 servicios. Cuando yo comienzo a hacer mi diagnóstico, lo primero que hago es la identificación de mis puntos generadores, ¿no es cierto? Agarro y hago mi lista de todos mis servicios. Y después, ¿qué tengo que hacer? La caracterización de esos residuos de acuerdo a mis servicios. Entonces, pongo servicio, pediatría, y la caracterización al costadito. Biocontaminado, especial y común. Ya. Baja mi bolsa de pediatría, pero ¿cómo sé que es de pediatría? De repente viene pues la señora y me entrega la bolsa de medicina, no la de pediatría. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle mi etiqueta a mi bolsa. Y a la señora de limpieza, ya, todos estos son pediatría. Todos estos son medicina, ¿no? De acuerdo a los servicios que yo tengo, a mis puntos generadores identificados. Cuando venga, el que está ahí en el almacén pesando, ¿qué dice? Medicina, anota en su tabla, medicina. Todas las bolsas de medicina me las separa en todo, si trabaja 24 horas, si trabaja 12 horas, si trabaja 8 horas, no sé. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como ya me va separando por servicios, sencillamente una vez que yo tengo el promedio, yo digo ya, en el servicio de medicina se genera, qué sé yo, en promedio, o no, digamos, en el servicio de medicina yo he generado 100 kilos, de día lunes a día domingo. ¿Cuántos días eran? 7. Ya. ¿Cuántos pacientes han habido hospitalizados en esos 7 días? Ya, tengo 100 kilos y en los 7 días he tenido hospitalizados 10 pacientes. ¿Ya? ¿Cuántas camas habían ocupadas? 10. Entonces, ¿cuánto por cama? Divido mi peso total entre el número de camas ocupadas y ya tengo el peso por cama. Así de fácil. ¿Se dan cuenta?
Y si quieren, y si me piden por consultorios, porque ahora en la norma se han puesto exquisito, dice por consultorio. Igualito, mis bolsas van a salir también así etiquetadas, ¿no? ¿Cuántos pacientes ha atendido? Ya, pues ya sé, por paciente si quiere. Y si no, simplemente por el consultorio de pediatría, ¿cuánto he pesado? 100 kilos. O perdón, 70 kilos, digamos. ¿En cuántos días? En 7 días. 70 entre 7 es un promedio de 10 kilos al día. Por consultorio, porque de repente el consultorio de medicina me está generando más, pero me está generando menos. Claro que eso es una exageración, ¿no? Porque todos sabemos que los consultorios, salvo de repente los de los hospitales grandes, pues los 3.1, los 3.2, están generando hasta 200 gramos por día, no generan más, ¿no? Ya, la siguiente, por favor. Las etapas a considerar es lo que les he explicado, ¿no? Separamos. La siguiente. Ahora, también, ¿qué cosa me solicitan? La información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de los residuos sólidos. Antes la norma no me pedía eso, pero ahora sí, me dice, ¿todo tu personal de limpieza es parte del establecimiento? Sí. Ya, no, le digo, no, yo tengo personal contratado. ¿Es personal de terceros o es personal que contrata directamente el establecimiento? Entonces me dice, ya, acá, me dices, ¿cuántos son nombrados? ¿Cuántos son contratados por el establecimiento? Y si es personal de terceros, me dices cuántos son de terceros y cuál es el nombre de la empresa que se ocupa de hacerte la limpieza. Ya, y también tienen que saber que las empresas que se ocupan de hacer la limpieza, de hacer el control de plagas, necesitan autorización del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, estoy trabajando con Sermanza. Sermanza está autorizado, sí, allá. Pero yo le digo, estoy trabajando con, qué sé yo, Pedrito Robles. Pero si Pedrito Robles no está autorizado, tú no puedes trabajar con ese. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tercericemos el producto de limpieza, ¿qué vamos a hacer? Buscar una empresa que tenga autorización del Ministerio de Salud. Ya, y luego, ¿qué me dicen? Si yo tercerizo, tengo que dar el nombre o la razón social de la empresa privada que me preste el servicio. Tengo también que proporcionar y tener en archivo el nombre de la empresa operadora de servicios que se ocupa de sacar mi basura y la lleva a disposición final o la lleva a tratamiento. Tengo que tener copia de mi contrato, porque el registro yo me lo puedo conseguir, pero el contrato ¿está vigente o no está vigente? ¿Y hasta cuándo está vigente? Tengo que mantener en archivo los manifiestos, eso también es importante, me van a pedir los manifiestos y me van a pedir una copia de la declaración de residuos que yo ingresé ese año, me van a pedir copia de mi plan de manejo de residuos, ¿de acuerdo? Con respecto al personal de limpieza, yo tengo que demostrar con registro que se le da el equipo de protección personal. Cada vez que se le entrega equipo de protección personal, o sea, el uniforme de repente le entregaré pues 2 veces al año, no el mameluco, o 3, no sé. Pero los guantes, las mascarillas, los insumos para la limpieza, todo eso se le renueva de manera permanente. Y de todo eso tiene que quedar un registro. Él recibe eso y me firma. Porque si yo no tengo la hojita firmada, es como si jamás hubiera cumplido con esa disposición de la norma. ¿De acuerdo? Tengo que tener también la distribución en un cuadrito del personal de limpieza. Si se maneja por piso, si se maneja por turnos, cuántas personas tengo en cada turno. Y respecto de eso, no sé, yo les quería hacer un comentario. Nosotros, por ejemplo, en los hospitales hemos observado algo muy particular. Empieza el personal de limpieza como contratado y después termina siendo nombrado. Entonces, ese personal nombrado hace guardias.
Ya, no importa si le compete o no, porque por ejemplo, yo le estoy hablando en el hospital necesariamente porque se trabaja en 3 turnos, pero en un establecimiento que trabaja 8 horas, no, 12 horas, porque las guardias pueden ser de 12 horas. ¿Qué razón tendría que el personal de limpieza haga guardia? Ninguna. Pero como es un personal nombrado, él dice, es mi derecho ganado por la guardia, me pagan a mí un extra y yo quiero que me pongan en el turno de la guardia. Fabuloso, lo ponemos al personal en la guardia. Y una vez que ha hecho guardia tiene que tener descanso, ¿no es cierto? Y ese día el establecimiento se queda total y absolutamente desprotegido. Y cuando vamos, la norma que dice que los contenedores solo pueden estar llenos hasta las 3/4 partes de su volumen. Y entramos y el contenedor parece un florero. ¿Pero qué pasó aquí? Es que la señora de limpieza está de descanso. ¿No? Entonces es un poco incongruente. Y realmente, lógicamente, como trabajadores tenemos derecho, pero de repente resulta más práctico seguir tercerizando este servicio. Que fíjense, nosotros empezamos en el Hospital Honorio Delgado con 11 trabajadores de limpieza, más o menos. Nombraron a un grupo, ya teníamos 22. Y comenzó el servicio a decaer. Cada vez peor el sistema de limpieza. Ahora creo que existen 22 nombrados y 10 contratados. Y cuando uno va, hay una persona que se ocupa de hacer todo un piso, y en un piso hay 2 servicios. Nos hacen la supervisión y la señora lógicamente no se da tiempo. Vamos, los contenedores de los baños con los papeles en el suelo, o sea, terrible, ¿no? ¿Y por qué les comento yo esto a ustedes? Porque muchas de ustedes tienen la oportunidad, muchas de ustedes tienen la oportunidad de llegar a ser gerentas del establecimiento, directoras del establecimiento, y van a tener que tomar esa decisión en algún momento. Entonces, es preferible darle la responsabilidad a otro de que le pague el descanso y todo lo demás al personal de limpieza, que lo asumamos nosotros, ¿no? Porque me he encontrado con establecimientos que generan, por decir, al mes 25 kilos, 35 kilos. Y la señora de limpieza es nombrada y con descanso por guardia. ¿Y qué otra cosa hace? Nada, solo la limpieza. Entonces, no siempre tiene razón de ser este sistema. La siguiente, por favor. También es importante, como parte de la gestión, tener en cuenta qué cosa, la capacitación del personal. Pero basta con capacitar. ¿Qué dicen ustedes? Es importante la capacitación. ¿Personal capacitado es un personal que va a hacer las cosas bien? No siempre, ¿no? Las capacitaciones ya nos hemos cansado de dar, pero si él no se sensibiliza, es como si quiera llover, ¿no? Me cambio de saca y ya está. Nunca voy a cumplir con las disposiciones de la norma. Entonces, las capacitaciones son importantes y ahora yo les digo ¿por qué? Porque cuando yo vengo a hacer la supervisión y encuentro mala segregación, lo primero que le digo, ya tomo nota, servicio, qué sé yo, de odontología, segregación inadecuada. Entonces me voy con después de que he terminado mi supervisión, me voy donde el jefe del establecimiento y le digo, ya, hay mala segregación en odontología por si acaso, ¿ah? Y él me va a decir, no, pero yo he capacitado a todos, ya, su lista de capacitación. Y si yo encuentro que el odontólogo armado lista de capacitación y el tópico de capacitación tenía que ver con la segregación, yo voy a sugerir que lo sancionen al odontólogo, no al jefe del establecimiento. ¿Por qué? Porque el jefe cumplió y al odontólogo no le importó.
Por eso es que se está requiriendo las listas de capacitación. Primero, para asegurarnos de que todos están capacitados, ¿no? Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque el personal capacitado siempre tiene noción de la existencia del peligro. El ambiente donde nosotros trabajamos es un ambiente que está lleno de peligros permanentes. Si nosotros no estamos capacitados, ese peligro se va a convertir en un riesgo para nosotros, un factor que nos va a afectar directamente, ¿no? Pero si ya tenemos la capacitación, nosotros vamos a empezar a poner medidas de bioseguridad entre el peligro y nosotros, impidiendo que eso se constituya en riesgo. Si esa medida de bioseguridad no es suficiente y el riesgo está permanente, entonces vamos a tomar otro tipo de medidas. ¿Para qué? Para que ese riesgo no nos afecte directamente a nosotros. Por ejemplo, yo puedo usar mi equipo de bioseguridad completo, ¿cierto? Pero yo nunca sé cuándo va a venir un paciente con hepatitis. Con hepatitis B, por supuesto, ¿no? Porque la A no me contagio y luego me curo. Entonces, fíjense, ¿es un peligro? Sí, los pacientes porque vienen y siempre están infectados por algún tipo de dolencia. Ese es mi peligro. El riesgo se constituye el paciente cuando se pone en contacto conmigo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo yo voy a prevenir ese riesgo? Con mi equipo de protección personal, ya pues si estoy hablando de la influenza tal vez, ¿no? Pero ni siquiera así. Una buena forma es, ¿qué cosa? La vacuna. ¿Por qué? Porque eso me inmuniza contra la posibilidad del contagio. Entonces, todo eso nos permite la capacitación, el conocimiento del peligro, la valoración de los riesgos, si existieran riesgos, y las medidas que se van a tomar para que esos riesgos no atenten contra mi salud y no dañen a mi persona. ¿Ya? Se debe mantener registro, dice, ¿de qué? De los servicios de atención médica que se le presta al personal de salud. Y fíjense, a las que son dueñas, propietarias de un pequeño tópico de su establecimiento, o que son dueñas de la clínica, porque sí pueden serlo, ¿no? Contratando después a los médicos y a los que se van a ocupar de prestar el servicio. Fíjense, si yo tengo personal de limpieza y personal que trabaja para mí, tengo la obligación de prestarle los servicios de salud ocupacional. Antes era una vez al año, ahora es cada 2 años. Pero esos servicios, el examen médico ocupacional, no lo puede hacer el médico del establecimiento. Tengo que contratar una empresa de salud ocupacional. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento a lo que dice la norma. Tengo que reportar cuáles son las enfermedades más frecuentes en el personal. ¿De acuerdo? Si hubiera algún accidente de trabajo, también tengo la obligación de reportarlo. Y eso existe ya una ficha de reporte al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Los que trabajan en las instituciones del MINSA saben que existe esa ficha. Luego dice que tenemos que hacer la valorización de los residuos sólidos. Pero cuando lleguemos al punto de valorización, vamos a ver, compañeros, que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la valorización me dice, ya tú tienes residuos biocontaminados, tienes tus residuos comunes y tus residuos especiales. Tienes que tener un lugar para almacenar eso, ¿cierto? Y si quieres valorizar los residuos, son los residuos esos que podemos reciclar, que hemos visto, C1, C2. Ya. Pero esos residuos que vas a valorizar, de ninguna manera los puedes guardar acá, que es tu almacén de los otros residuos. Tienes que tener otro lugar para almacenarlos, ¿no? Y en muchos establecimientos no tenemos esa facilidad. ¿Por qué? Porque para poder comercializar, yo no voy a comercializar pues 5 kilos, 10 kilos, a veces es muy poco, tengo que tener bastante.
Y para guardar ese tipo de residuos tengo que tener un espacio alto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestros establecimientos de salud? Sencillamente les hemos dicho, no declares valorización. ¿No? ¿Se puede dar valorización? Sí, ¿cómo? Haciendo reuso de los materiales. Por ejemplo, los frascos esos que usamos con la dextrosa, con el suero, cuando nosotros los cortamos y los volvemos riñoneras, ya estamos valorizando ese residuo. Eso sí puedo ponerlo en mi plan de manejo. Pero si en mi plan de manejo yo voy a juntar papeles, voy a juntar cartón, voy a juntar todo el plástico para después venderlo, va a venir el fiscalizador, me va a pedir el plan de manejo y me va a decir dónde está tu almacén de residuos reciclados. Y si no tengo espacio, me estoy metiendo en un problema, ¿no? Lógicamente, por un principio de conciencia, tenemos que tratar de minimizar residuos. ¿Y qué es lo que hacemos? Sí, los separamos cuando el puesto de salud es pequeño, en una bolsa aparte, ¿no? Y viene el recolector municipal, en un lado encuentra sus botellas de plástico, se las lleva, no nos paga nada, pero por lo menos yo me deshago de esa basura, ¿no? Y luego vamos a ver también de que la nueva norma ha estipulado que incluso de acuerdo a la generación de residuos comunes que generamos, tenemos que empezar a pagar, ¿no? Entonces, esa es la comparación que hay entre una norma y la otra. No nos sirve muchos de los puntos que ellos dicen. ¿Por qué? Porque nos están incluyendo en una serie de gastos adicionales a los que ya teníamos antes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? A ver, una más, por favor. Ya, y después de que hemos recolectado toda esa información, ¿qué tenemos que hacer? Tenerla sistematizada dentro de nuestro programa, de la computadora, pero tenemos que tener también que los registros en físico. Eso es importante. Si no hay eso, muertos. Dime. Ya, el almacén de residuos. Vamos a verlo, hay figuritas ahí, entonces lo vamos a ver, ¿ya? Nos estamos adelantando un poquito. Cuando hablemos del manejo, vamos a verlo. ¿De acuerdo? Ya, ahora creo que ya se han cansado un poquito. Por favor, párense. Vamos a hacer una pausa activa. Nos paramos. Bueno, como yo no soy una buena bailarina, solamente... Sí. Ah, ya. Entonces, sean felices, les van a dar un break. Pasen por su break. De paso que hacen que si se apertura el Cigersol, que ya debió aperturarse hace un año, vamos a tener que ingresar a este sistema. Vamos a tener que ingresar a este sistema. ¿Para qué? Para poder también ingresar los datos de la declaración anual de residuos sólidos, de los manifiestos de residuos peligrosos. ¿De acuerdo? Una más, por favor. ¿Cuáles son los documentos que debemos presentar de manera obligatoria? Tenemos que presentar el diagnóstico, tenemos que presentar el plan de minimización y manejo de residuos sólidos y tenemos también que presentar el programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales. La declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos y el manifiesto de residuos sólidos peligrosos. Si ustedes fijan en el punto D y en el punto E, hay dos documentos. Uno dice plan de manejo de residuos sólidos y el otro dice programa de manejo de residuos sólidos. En síntesis, los dos vienen a ser lo mismo, pero ¿por qué lo hemos incluido con un nombre diferente?
El Ministerio del Ambiente nos está exigiendo que para cada establecimiento de salud tenemos que presentar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y el instrumento de gestión ambiental puede ser un diagnóstico ambiental en el caso de un puesto chiquitito, un estudio de impacto ambiental si es una clínica, un hospital o un centro de salud, o un programa de adecuación antes de que comiencen a funcionar. Cuando el establecimiento ya está funcionando, ese instrumento de gestión ambiental se convierte en ¿qué? En un programa de adecuación y manejo ambiental. ¿Cuántos trabajan en el Ministerio de Salud? ¿No? Una, ya. En el salud, en la policía, bueno, ¿qué pasa? Ninguno de nuestros establecimientos que presta servicios de salud tiene el estudio de impacto ambiental. Porque primero son muy antiguos, no existía la ley y los que se han creado recientemente no se han ocupado de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, el Ministerio del Ambiente nos exige que se elabore el programa de adecuación y manejo ambiental. Y para eso nos ha dado un plazo de 5 años. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Le hemos dicho, ya vamos a presentar nuestro programa de adecuación y el programa de manejo de residuos. Y al plan de manejo de residuos, simplemente le vamos a cambiar de nombre y se lo vamos a entregar al Ministerio del Ambiente y le vamos a decir, toma, acá está mi programa de manejo de residuos. ¿De acuerdo? Ya dentro de 5 años, porque los instrumentos de gestión ambiental se tienen que regularizar, se tienen que actualizar cada 5 años, volverá a pedirme el documento. Pero yo he tenido un espacio de 5 años para elaborarlo y poder presentarlo con tranquilidad. ¿De acuerdo? La declaración anual es un formato único, que también se las vamos a alcanzar, se los vamos a hacer llegar, y el manifiesto es un documento donde figura ¿qué cosa? En primer término, todas las generales de la empresa generadora, después los datos del que está llevando los residuos en la parte posterior. Pero también están incluidos de la cantidad de residuos que genero, si tengo contenedores, si he entregado contenedores, cuántos kilos he generado, qué fecha los han recogido de mi establecimiento y en qué fecha han sido entregados en el lugar de tratamiento o de disposición final. Eso es importante que tengan en cuenta, porque con la nueva ley, ¿qué cosa nos están fiscalizando? Los datos salen el 1 de marzo. Tiene 3 días para ingresar al relleno de seguridad. Entonces, ahí va a haber un ligero problema, porque ¿cómo se ha estado manejando la situación? Por decir, un establecimiento de salud que es un centro de salud, un puesto de salud del Ministerio de Salud. Como no tenemos recursos, nosotros guardamos la basura 30 días. Tenemos un lugar de almacenamiento, le damos un tratamiento de desinfección química y la guardamos 30 días, porque eso nos permite que una sola vez al mes salga toda la basura y nos cobren un solo costo. ¿De acuerdo? Y ustedes dicen, pero si igual pagan, ¿por qué no pueden pagar cada semana? No podemos, ¿por qué? Porque el que recoge la basura solo piensa en llenar su carro. Entonces te dice así, de 0 a 10 kilos me pagas 150 soles. De 10 kilos a 30 kilos, ya que sé, me pagas 220. Ya te está haciendo un plus porque entregas mayor cantidad de residuos, ¿no? Y por cada kilo adicional me pagas 5 soles. Entonces, ¿qué pasa? Si mi establecimiento cada semana genera solamente, digamos, 5 kilos y viene el recolector de la empresa que tiene el permiso para recoger, no le va a cobrar por los 5 kilos, le va a cobrar por los 10 kilos. Ya hay establecimientos que en el
generan los 10 kilos. Entonces no vamos a pagar semanalmente el mismo precio, ¿no? Y eso es algo que no quiere entender el Ministerio del Ambiente. Ellos no saben los recursos con los que contamos. Entonces vienen y se ponen exigentes, ¿no? Y ya van a ver más adelante cómo nos han modificado los plazos. Bueno, aunque la ley anterior que decía el plazo máximo que podía permanecer almacenado un residuo en el almacén final era 48 horas. Pero ahora la nueva norma dice puede permanecer hasta 72 horas. Y cuando estamos hablando de un establecimiento, un puesto, un centro de salud, si el residuo está tratado, lo puede guardar hasta una semana. Pero eso no es ninguna solución. Y cuando estábamos hablando de clínicas privadas, ¿qué hacían ellos? Venía la prestadora y hacía su contrato con ellos. Ya le decía, yo te saco la basura. Y ella decía, no, la norma dice que me tienes que sacar la basura cada 72 horas. O ella le decía, ya, sácame cada semana, listo. Venía el fin de semana y se llevaba, por decir, 500 kilos. ¿Ya? Porque es lo que generaba la semana. Venía la siguiente semana y se volvía a llevar 500, 400 kilos. ¿Y qué hacía? Dentro del camión. Otro camión pequeño lo metí en el camión más grande y la basura está almacenada por espacio. Entonces, recojo el 1 de marzo, el segundo recojo el 8 de marzo, el tercer el 15 de marzo y el último recojo el 3 de marzo. Él agarraba todo, lo entregaba de una sola vez en Lima y le entregaba un solo manifiesto, ¿no? Y entonces, ¿con qué fecha? Con la fecha 1 de marzo. 30 días lo tenía almacenado él. Y para evitar esos problemas es que ahora se le ha dado solamente 3 días para que él entregue la basura desde el punto del almacén final, el relleno sanitario. Pero para que él te devuelva el manifiesto tiene un plazo de 15 días. ¿Ya? O sea, el documento donde dice que lo entregó. Cuando te devuelve el manifiesto, tú agarras y chequeas. ¿Cuándo salió de acá? Salió el 1. Acá debe decir que ingresó al relleno de seguridad el 3. No ingresó, tienes que agarrar, hacer tu escrito y comunicarle al Ministerio del Ambiente que el señor se guardó la basura 15 días. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida entre el generador y el recolector. Solamente cuando hablamos de las bolsas rojas. ¿De acuerdo? Ya, la siguiente, por favor. Ya, creo que nos quedamos acá y vamos a ver ahora todo lo que es el manejo de los residuos. Ya, vamos a cambiar de ponencia, por favor.